Bien, la enseñanza de esta mañana tiene como título La luz que en las tinieblas no resplandece, parte 2. La semana anterior estudiamos la parte 1 de esta enseñanza. Y el día de hoy escogí como pasaje y corazón de este estudio el que está en Mateo 5, versículo 14 al 16. Si bien es cierto, estamos estudiando Primera de Reyes, prácticamente desde el capítulo 16, 17 y 18, el día de hoy, el corazón de la enseñanza lo encontramos latiendo en Mateo 5, del 14 al 16. Vamos a leerlo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la antigua región de Canaán, las condiciones climáticas cambian prácticamente cada 6 meses, de una estación de mucha lluvia a una estación de extrema sequedad. Prácticamente a finales de abril deja de llover y hasta septiembre las lluvias empiezan a aparecer y continúan hasta el próximo abril del siguiente año. Gracias a lo cual crece una abundante vegetación. Los ríos proveen su alimento también a los locales, igual los lagos, así como el lago de Galilea, lago de agua dulce. Es una fuente rica en cuanto a la pesca. Se creía que los cambios de estación y los efectos subsiguientes eran ciclos producidos por los interminables conflictos de los dioses. Desde antes de la llegada de Israel a la tierra prometida, los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y el dios de la tormenta, el dios que derrotaba a los enemigos y que traía las cosechas abundantes. También lo adoraban como el dios de la fertilidad. En el relato religioso cananeo, Baal era el hijo de Dagón y padre de Astarot. Otros dioses también de la cultura cananea. Los cultos a Baal y así como a Astarot y a otros dioses fueron marcados por sacrificios de niños, quema de incienso, frenesí en la adoración, autolaceración e inmoralidad sexual, por supuesto. Durante la estación seca, ellos creían que las lluvias cesaban y todo se empezaba a marchitar, porque el dios Mot, dios de la sequía, vencía al dios Baal temporalmente, que era el dios de la lluvia y la fertilidad. Lo que obligaba a este último a retirarse a las profundidades de la tierra. Y se pensaba que el comienzo de la estación lluviosa indicaba que Baal había despertado de las profundidades de la tierra, gracias a que su hermana Anat había vencido al dios Mot y Baal recuperaba su trono. La unión de Baal con su esposa garantizaría la fertilidad durante el siguiente año. Tiene todo el sentido del mundo. Tengo que confesarles que hace más sentido que la teoría de la evolución. El culto a Baal celebra anualmente su muerte y resurrección como parte de los rituales de fertilidad de los cananeos. Estas ceremonias incluyen a menudo el sacrificio de los hijos primogénitos y la prostitución en el templo. Los agricultores y ganaderos cananeos posiblemente pensaban que participar de estos cultos inmorales durante las fiestas religiosas estimulaba a sus dioses a que ellos siguieran el modelo representado en estas fiestas. Y así vinieran las cosechas y la fertilidad en la tierra durante el nuevo año. Así se acababan las sequías y las plagas. De modo que la vuelta de Baal al trono
y al unirse con su esposa, se celebrarían ritos caracterizados por el festejo, el frenesí y nuevamente la inmoralidad desenfrenada. Podríamos decir que Baal era el dios que le daba a sus seguidores todo lo que sus pasiones demandaban: alimento, fertilidad, provisión, placer y excesos. Este es el tipo de Dios que el hombre en el siglo XXI anda buscando. Toda ciudad cananea debió tener su santuario de honor a Baal, era requerido. Asimismo, ellos nombraban sacerdotes, y en los muchos lugares sagrados estos sacerdotes hacían sus oficios, en las cumbres cercanas, en colinas, y estos eran llamados lugares altos. Israel fue pensado como aquella ciudad asentada sobre un monte para llevar luz a las naciones alrededor de ella. Dios quiso asegurar a Israel como una luz en medio de esta locura de los cananeos. Dios procuró aislar a Israel a través de ordenanzas que solamente procuraban guiar a Israel a la santidad que Dios quería revestir a sus hijos. Esas ordenanzas tenían que ver con su forma de vestir, tenían que ver con el alimento que consumían, tenían que ver con la educación de sus hijos, tenían que ver con las normas de sexualidad, de urbanidad, de propiedad, de gobierno, de Estado e inclusive de relaciones internacionales. Todo para garantizar la santidad de su hijo Israel en medio de este caos de los cananeos. La práctica de la adoración a Baal se infiltró en la vida religiosa de Israel. Y durante la época de los jueces empezamos a ver a Israel cayendo en la tentación. Y esto se expandió al Israel del reinado del rey Acab. Dice Jeremías 19:4, porque me dejaron, reclama Dios, y enajenaron este lugar, refiriéndose a su santa ciudad de Jerusalén, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Oigan esto. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. En aquellos momentos donde las condiciones de la naturaleza estaban fuera de control, para calmar al dios Baal, ellos tomaban a los primogénitos y los ofrecían en sacrificio en fuego delante de su Dios. Dice, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino jamás al pensamiento, dice Dios. Israel cayó en la trampa de copiar a sus vecinos. En Mateo 12, Jesús revela quién está detrás de esta trampa y detrás de todas las religiones. Cuando llama a Satanás Belcebú, vinculando al diablo a Baal-zebú, deidad de los filisteos. Los Baales del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados de dioses y trayendo ídolos que quitaran la atención del Dios verdadero. En el fondo, todo era un culto al diablo. Lo mismo ocurre hoy en día. 1 Timoteo 4:1 nos alerta y dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos partirán, dejarán atrás la fe, dejarán atrás la confianza y la certeza que solamente la palabra de Dios tiene, para irse a otra cosa. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay espíritus engañadores que, así como en el tiempo del Antiguo Testamento, crearon religiones falsas como estas, que quizá nos parezcan grotescas. Igual hoy en día, estos mismos espíritus están creando doctrinas que apartan no solamente a los incrédulos, sino a los creyentes que apostatarán
de la verdad para irse detrás de la mentira. Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios hoy ha levantado un nuevo Israel como una nueva ciudad que Él pretende asentar sobre un monte para que todos puedan ver la luz de esa ciudad. Ese nuevo Israel es la iglesia, para que sea luz a las naciones. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos en tiempos del rey Acab, séptimo rey de Israel, después de la división del reino, por supuesto. Aproximadamente en el año 850 antes de Cristo. Este es el lugar donde estamos en este momento en nuestro avance cronológico del estudio de la Biblia. Y la oscuridad reina sobre Israel. 56 años han pasado desde que hubo esta división. Desde el rey Salomón y los días de gloria del rey David han pasado 56 años, un poco más. Acab empieza a reinar en el año 56 después de la división y reina 22 años. Estamos en algún momento de esos 22 años. Y los israelitas, ya hay una generación entera de israelitas que solamente conocen la oscuridad y las tinieblas. Ya los abuelos, aquellos que hablaban de los tiempos de Salomón, los tiempos de David, ya han muerto probablemente. Y toda una nueva generación se ha acostumbrado a vivir sirviendo a los Baales. La condición espiritual, por supuesto, del pueblo ha decaído al punto más bajo de su historia. 7 reinados de idolatría y apertura a las costumbres paganas de sus vecinos han hecho de Israel uno más del montón. Aquella ciudad que se pretendía levantar sobre un monte para que fuera luz, hoy es parte del montón, o por lo menos en aquel momento. Hoy peor. Ha puesto a Israel al borde de la destrucción. Dice 1 Reyes 16:30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Él además se determinó a seguir profundizando en la maldad. Más adelante en el versículo 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, también diosa cananea, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Podríamos pensar que este tema del baalismo era sencillo de notar, resaltaba a la vista la maldad en la que ciertas personas dentro de la cultura estaban viviendo. Pero fíjate que no. Por más grueso que era esto, era lo normal. Era común en la sociedad israelita. ¿Sí recuerdan aquella escena cuando Lot está viviendo en Sodoma y Gomorra y los ángeles llegan a visitarlo para sacarlo de ahí? Fidelidad de Dios. Ángel y mensajero es la misma palabra. Envía a los ángeles para que saquen a Lot junto con su esposa y sus 2 hijas de ese lugar. Y esa noche estos ángeles se hospedan en casa de Lot. Por supuesto, los ángeles no pueden pecar y no tienen las marcas de pecado que nosotros podemos tener. Quiere decir que son hermosos. El pueblo entero se dio cuenta de que los ángeles estaban hospedados en casa de Lot. ¿Y qué hicieron? Todo el pueblo dice que se agolpó a la puerta de la casa de Lot pidiéndole que los sacara para abusar de ellos. Pero dice todo el pueblo. No era un grupo de maleantes, no era un grupo de depravados, los mismos de siempre. En mi pueblo, en mi tiempo, cuando yo era niño, me advertían, no vaya por la casa de aquel, porque ese es un depravado. Y yo, pues, daba una vuelta como de 1 kilómetro con tal de no pasar por la casa de este tipo. Podía enfocar claramente quién, claro, a la luz pública vivía mal.
Pero llega un momento donde la maldad empieza a generalizarse, que ahora todos viven de esta manera. Y fíjate que en este momento Dios decide traer destrucción sobre Sodoma y Gomorra porque ya no hay esperanza. Ya todos cruzaron el lindero de la paciencia de Dios. Ahora, la paciencia de Dios es inagotable. Lo que pasa es que Dios dice, no tiene sentido seguir esperando. ¿Entienden la diferencia? No tiene sentido seguir esperando porque ninguno se va a arrepentir a partir de este momento. Y ahí trae el juicio sobre Sodoma y Gomorra. De esta manera también Israel estaba empezando a vivir. Todos dentro de la práctica religiosa de Baal, la inmoralidad para mover a los dioses, atraer fertilidad sobre los campos, etcétera, etcétera. Un pretexto únicamente para satisfacer los deseos de la carne. Y por supuesto, separarse de Dios mientras Satanás se ríe en la cara de Dios, diciéndole, mira a tu pueblo, mira a tus escogidos. Así mismo Satanás hoy en día dice la Biblia que está acusando día y noche a los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios pone sus ojos en la suciedad de las inmoralidades que saltan a su vista, Satanás está en el cielo riendo diciendo, mira a tu hijo, revestido de la sangre de Cristo, míralo. Cuando en tu corazón pones malos pensamientos, malos deseos, chisme, queja, crítica, Satanás está dándose una fiesta delante de Dios, diciéndole, mira, acusándote día y noche. Gracias a Dios se levanta Jesucristo día y noche también y dice, yo los redimí. Yo los redimí. Ellos no son buenos. Lo bueno que tienen es que yo los revestí de mi propia justicia. Y por eso Dios sigue siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento a través del testimonio o del poco testimonio que pueda quedar a través de esta luz que asentada sobre un monte debe brillar. Pero la disciplina es inminente para Israel en este tiempo. Dios lo había advertido hasta la saciedad. En Deuteronomio 6, recuerdo, versículo 14, dice, no andéis en pos de dioses ajenos. Estamos hablando antes de que entren a la tierra prometida. Y lo que está pasando con Acab hoy en día, ya entraron a la tierra prometida, pasaron 400, pasaron los años que pasó Josué conquistando, pasaron los 400 años de los jueces, Saúl, David, Salomón y estos 56 años después de Roboam. Ha pasado tiempo, pero ya Dios está advirtiendo desde el desierto y diciendo, no andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. No copien a sus vecinos. No vivan como viven los otros de afuera. Porque el Dios celoso, dice, coma, Jehová tu Dios, coma. Está diciendo, yo tengo un nombre, Dios celoso es mi nombre. Yo no estoy en paz cuando tú te vas para otro Dios. Yo soy Dios celoso. Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Están advertidos, no te vayas con los otros dioses, pues yo soy celoso. Sin embargo, Israel hace justo lo que le dijeron que no hiciera, tal como nosotros, tal como el pueblo que hoy en día Dios ha levantado. La concupiscencia del hombre sigue siendo la misma. El diablo sigue siendo el mismo. Y la tentación sigue estando a nuestra disposición. La advertencia fue clara. Y Dios, que es fiel, levanta un mensajero, un pregonero, antes de traer la consecuencia. Esa es la marca de un Dios fiel. Dice 1 Reyes 17:1, entonces Elías, lo hablábamos en la sesión anterior, recordemos que está la segunda parte, solamente estoy poniéndome en contexto de lo que ya hablamos, que Elías se levanta, de la nada un hombre aparece llamado Elías, de una región llamada Tisbe, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dice, así dice Jehová, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Que quede claro, Dios Baal, su hermana,
el otro Dios que lo vence, ninguno de tu mitología va a hacer que aquí llueva más, hasta que yo lo diga, dice Dios. Viene la disciplina. Dios ha manifestado su fidelidad a pesar de la mala noticia. Probablemente ellos escucharon, el rey Acab escuchó esto y dijo, bueno, suena duro, pero tenemos nuestros dioses de la fertilidad y de la lluvia que nos escuchan. ¿Por qué lo sé? Porque ese es el hombre. El hombre delante de la adversidad intenta recurrir siempre a sus medios. Si recordamos aquel caso donde Faraón está en el río y viene Moisés, bueno, antes del río inclusive, viene Moisés, hace una obra donde su vara se convierte en serpiente y los engañadores magos de la época que asesoraban a Faraón hicieron lo mismo. Entonces, si tu Dios puede, mi Dios también puede, dijo Faraón. Esa es la misma estructura del hombre, buscando que su propio Dios trate de hacer lo que solo Dios puede hacer. Así es que probablemente ellos trataron durante un tiempo de buscar a sus dioses. Inclusive lo vimos la semana pasada, que los 450 sacerdotes de Baal no se rindieron de primera, sino que intentaron lo que durante 3 años y medio su Dios no había hecho, y era responder con lluvia. Pero Dios ha manifestado su fidelidad a lo largo del tiempo, a través del sustento, la seguridad que ha traído y la provisión a su pueblo. Pero la marca que me dice a mí que tenemos un Dios fiel es que siempre envía un mensajero, siempre constante enviando mensajeros. Y levanta a este hombre llamado Jehová es Dios. Ese es el nombre de Elías, eso es lo que significa Elías. Jehová es Dios. En una sociedad donde Baal es Dios, Dios levanta un mensajero que se llama Jehová es Dios y lo envía a anunciar como un pregonero de justicia. ¿Saben qué es un pregonero? Es aquel que está en la calle pregonando. Vende a voz alta, levanta su voz y Dios levanta. Esa ha sido la marca de él. Así en aquel tiempo puso a Lot en medio de aquella ciudad. Y mucho más atrás, recordemos, el juicio más grande que ha habido hasta este momento fue sobre el mundo entero, en Génesis 6, con el diluvio. Previo al diluvio, dice la Biblia que Dios estaba luchando con los hombres de esa época. ¿Cómo luchaba Dios? Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quiere decir que el espíritu de Dios estaba contendiendo con ellos. Debes arrepentirte, no puedes vivir en este nivel de moralidad, no puedes vivir de los otros dioses. A través de un pregonero que tenía en ese tiempo. Ese pregonero se llamó Noé. Dice la Biblia que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero él fue pregonero de justicia, aparte de carpintero y constructor de arcas, fue pregonero de justicia. Noé pregonaba la justicia de Dios. Esta palabra me dejó pensando, yo sé que también es nueva quizá para algunos de ustedes. Pero curiosamente esta palabra pregonero aparece a lo largo de toda la Biblia. La palabra pregonero es aquel que hace anuncios públicos del rey. El pregonero del rey era el heraldo del rey, es la misma palabra. Era aquel que iba a las regiones a anunciar las decisiones que el rey había tomado. O anunciar, por ejemplo, que un hijo del rey se estaba casando. Entonces el pregonero o el heraldo llegaba al pueblo y el pueblo entero se lo rodeaba y se levantaba en medio de todos y decía, así dice el rey. A partir de este lunes, los impuestos aumentan un 5%. Así dice el rey. A partir del martes, nadie sale después de las 5 de la tarde. Y el pueblo escuchaba. Y él era la voz de autoridad delante del pueblo. Eso es un pregonero, eso es un heraldo. La palabra pregonero viene del griego caruso, que significa heraldo, que significa que clama públicamente. Y la que más me gusta, que hace que me erice, significa predicador. Si sabes que Dios tuvo un único hijo
y lo hizo predicador. Dice la Biblia que lo primero que Jesús hace cuando principia su ministerio, en Mateo 4:17, dice Jesús principia su ministerio y desde entonces comenzó a caruso, comenzó a predicar. A eso vino Jesús. Lo primero que hizo fue predicar. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 4:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. Mateo 17, comisiona a Jesús a 12 hombres para que vayan de 2 en 2 por todo Israel. Dice, les da la instrucción y les dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Biblia que en Mateo 3:1, Juan Bautista vino predicando en el desierto de Judea. Lo primero que hace Juan Bautista también. Cuando Jesús está por partir de la tierra, deja una gran comisión a todos los que estaban y los que habrían de venir, incluyéndonos a nosotros. Y le dice, id por todo el mundo y caruso, y predicad el evangelio a toda criatura. En Marcos 16:20 dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que los seguían. Eso salieron a hacer los discípulos a partir de ese momento en que Jesús resucitado les da la instrucción. En Hechos 9:20, ¿sí recuerdan aquella escena cuando Pablo cae del caballo y una luz que era Jesucristo lo hace nacer de nuevo? ¿Qué hace Pablo? ¿Qué es lo primero que hace? Pablo se convierte, entra en Damasco, está en 3 días en tinieblas, recobra la vista cuando lo visita aquel hombre llamado Ananías. Inmediatamente recobra la vista, es bautizado, tomó alimento, recobró las fuerzas y enseguida, dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. No hay tiempo que perder. Esta es la comisión. Y empezó. Hechos 10:42, Pedro da testimonio en casa de Cornelio diciendo, Jesús nos mandó a que predicásemos el evangelio al pueblo. En Hechos 28:31, el libro de Hechos termina diciendo que Pablo permaneció en Roma, en una casa alquilada, como ya saben, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cuál es el último deseo de un hombre como el apóstol Pablo? Lo deja plasmado en su última carta que escribe. En el último capítulo de esa carta, empieza diciéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. No cambies tu propósito como hijo de Dios. Esto no es para los maestros y predicadores. Esta es una comisión para cada hijo de Dios. Todo cristiano tiene la misma comisión, caruso, predicar. Eso fue lo que hizo Noé. Eso es lo que estaba haciendo Lot. Eso es lo que levantó Dios a Elías a hacer en aquel momento. Cada hombre que se levanta firme en sus convicciones como un heraldo delante de los perdidos, materializa la fidelidad de Dios. La pone al alcance de aquellos que están perdidos. Así se levantó Elías predicando y contendió por la verdad. Primero contra Acab, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Dice que en medio de la sequía, Acab le dijo a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Qué típico, ¿no? De los hombres. Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego hasta en eso? Así de ciego estás. La sequía que estás viviendo no es culpa de Dios, ni es culpa del que viene a hablarte en nombre de Dios. Es culpa de tu idolatría. Es culpa de que has dejado a Dios. Confronta a Acab
Segundo, confronta al pueblo entero. Lo estudiamos la semana anterior. Le habla al pueblo directamente y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Confronta al pueblo. Caruso delante del pueblo. Predica delante del pueblo. Predica delante de Acab. Predicó 1 a 1, predicó 1 a N, 1 a muchos. Y confronta, por supuesto, a los 850 profetas, 450 de Baal, que hablamos la semana pasada, y 400 de Acera. Y les dice, bueno, bien lo saben, se burlaba de ellos primero. Y luego dice que no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase de parte de ellos. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, una vez que Jehová respondió, para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. El pregonero de justicia, el predicador, el hombre que habla a nombre del rey, el heraldo del rey, no es una persona tenue. Al contrario, es una persona firme. Es un hombre valiente. 1 Corintios 16, acabo de recordarlo. Dice así. Velad, en el versículo 13. Velad, le dice Pablo a los Corintios. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Es el mismo mandato que le dejó Moisés a Josué. Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. El hombre que porta la Biblia es valiente. Es una guerra espiritual. Por eso estudiamos la semana pasada, de hecho. Judas decía, me ha sido necesario escribiros para exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Contender ardientemente. Porque viene la disciplina. Porque viene la consecuencia. Porque viene el tiempo donde ya no habrá retorno. Si recuerdan a Gedeón, juez de Israel, capítulo 6 de Jueces, antes de ir a los madianitas, que le quitaron todo el ejército, 32,000 hombres, le quedaron 300, si lo recuerdan. Bueno, antes de esa escena, ¿qué hace Gedeón justo antes de que lo llamen a batalla? Se levanta y va y destruye la imagen de Baal que había en el centro del pueblo. La destruye. Tanto que a partir de ese momento ya no le decían Gedeón, le decían Jerobaal. Encuentran el nombre de Baal en medio de su apodo, Jerobaal, que significa defiéndase Baal. Porque le dijeron, ¿no te da temor? Le dijeron a su padre, de hecho, ¿no te da temor de que tu hijo esté destruyendo la imagen de nuestro Dios Baal? Y su padre sabiamente le dice que se defienda ese Dios. Y a partir de ese momento su hijo Gedeón se llamó Jerobaal. Un hombre valiente, un hombre que no le importó ir adelante a pesar de la consecuencia. ¿Sí recuerdan a Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio, enfrentando al pueblo y diciendo, a los cielos y a la tierra pongo por testigo hoy delante de vosotros, para que escojas la bendición o la maldición? Decide pues, escoge pues, dice, la bendición para que vivas. Pero te toca a ti escoger, Israel. Pero Moisés, ¿qué hizo? Hizo caruso. Moisés predicó, fue pregonero, habló la verdad, les mostró los dos caminos, los confrontó como debía y después decide tú, pero tu sangre ya no sea sobre mi cabeza. ¿Qué hizo Josué, su discípulo Moisés, años después, ya en la tierra prometida? Capítulo 24, 15, versículo que todos los cristianos tienen en su casa y se ve precioso en el baño de visitas. Si mal os parece servir a Jehová, ¿qué está haciendo? Está enfrentando al pueblo.
Está siendo un pregonero, le está diciendo, hagan lo que ustedes quieran. Si mal les parece servir a Jehová, escogeos pues a quién sirváis. Defínanse. Lo mismo que hizo Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué hace Josué? Josué se levanta y les dice, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, etcétera, o a los dioses de los amorreos. No me importa lo que vayan a hacer. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa si me quedo yo solo, viviendo en una casa solo con mi familita allá, con una chimenea, viviendo solo para Cristo. Y ustedes gozando la vida con Baal. De la misma manera, Noé, pregonero de justicia, dice, me meto yo en el arca solo. Me meto yo en el arca solo o acompañado. Espacio hay. Pregonero de justicia. La luz debía resplandecer por medio de Elías, por medio del pregonero, por medio del heraldo, por medio del predicador. La luz debía resplandecer para que Israel pudiera tener esperanza y la sequía de sus almas terminara. Sin el predicador no había esperanza. Sin el mensajero que lleva la palabra no había esperanza. ¿Qué ocurre en el mundo cuando un hombre que vive para Cristo se levanta y es luz? Eso es una sinfonía preciosa. Trae esperanza en su entorno, aunque no sea aplaudido, ni aceptado, ni bienvenido. Trae esperanza. Automáticamente se abre una puerta al cielo en la vida de aquellos que aunque lo persigan, tienen esperanza. ¿Sí recuerdan a Esteban muriendo apedreado? Y su actitud la estaba contemplando aquel hombre Saulo de Tarso. La actitud de Esteban, como pregonero, se levantó y les dijo la verdad a todos ellos. Dio esperanza a aquel hombre Saulo, que eventualmente se convirtió en Pablo. Recuerdo una escena cuando iba yo en el carro con mi mamá adelante y mi hermano iba atrás, yo iba manejando. Y mi hermano recién convertido, íbamos hablando lo típico de una persona que no tiene a Cristo, de cualquier persona, hablando mal de alguien. Mi hermano hizo un comentario, inmediatamente paró y dijo, discúlpenme, yo soy un hijo de Dios y ya no puedo hablar de esta manera. Para mí eso fue como, ¿qué? Por dentro empezó a desboronarse todo el castillo de mentira que yo tenía yo. ¿Qué pasó acá? Recuerdo en aquellos días cuando me invitaban a jugar fútbol, yo incrédulo todavía. Y de repente, antes del partido, se reunían todos en círculo a orar. Y yo, ¿qué es esto? No había faules. Y cuando había un foul, te pedían perdón. Te ayudaban a levantarte. Era un partido entre creyentes. Qué bendición es un cristiano que vive para Cristo en medio de las tinieblas. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando un cristiano no vive como una luz en medio de las tinieblas? Bueno, es uno más del montón. Es uno más de los desesperados. Uno más de los que están esperando que Baal responda. Sucumbiendo también en su matrimonio. Sucumbiendo también en sus temores. Sucumbiendo en sus planes, queriendo alcanzar humo. Y sobre todo, siendo parte de los que observan hundirse el barco y no hacen nada. Siendo parte de aquellos que están viendo a su esposa y sus hijos, como el agua va subiendo de nivel, ve a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus padres, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos del póker, a sus amigos del pádel, a sus amigos del billar. Los está viendo a todos cómo ya no pueden respirar.
y viéndolos, el a salvo no hace nada. Eso es el que está llamado a ser un heraldo y apaga la luz. El mundo nos necesita. Aunque no lo quieran aceptar, aunque no lo vean, aunque no te den la bienvenida, el mundo te necesita viviendo para Cristo. No lo agradecerán hasta el día en que reciban a Cristo. Ese día te amarán. Pon tus ojos en ese día. Romanos 10:14 usa también la palabra keruso. Y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien keruso. Sin haber un heraldo. Sin haber quien sea un portador de buenas nuevas. ¿Cómo se van a arrepentir si está siendo parte del montón? Hoy se habla de dejar legado. Yo me pregunto, ¿qué legado le puedes dejar a este mundo que está destinado a la destrucción? Eso es un ridículo, es tan ridículo como pensar en regresar 100 años atrás, 100 y resto de años, a dejar un legado a los tripulantes del Titanic. Vamos, no piso de madera, vamos a poner mármol. Vamos a poner plantas, vamos a poner colores en las luces, vamos a decorar este lugar de manera hermosa, vamos a ayudar a los que no pueden asistir a la cena del capitán, vamos a darles dinero para que puedan asistir a la cena del capitán. Y luego, cuando se estén hundiendo, tú les vas a decir, espero hayan disfrutado el legado. Es un ridículo. El único legado que puedes dejar es la puerta a la vida eterna. Eso es lo único que va a quedar en el final. No hay manifestación más grande de amor por tu prójimo que a diario tú te levantes a leer tu Biblia en lo privado de tu habitación y que salgas de ahí a vivir lo que leíste. Eso es amor. Eso es legado. Cuando te guardas de la tentación, le estás dando esperanza a tu prójimo, aunque no lo entienda. Cuando te afirmas en tus convicciones delante del mundo, acercas al Salvador a aquellos a quienes no le conocen. Bien, creo que ha quedado claro. ¿Cómo empiezo, Guille? ¿Por dónde empezar? Hasta ahora he sido uno más del grupo de lo que estoy claudicando. ¿Dónde empezar? Bueno, quiero que sepas algo. El mundo está en sequía. Las almas están en sequía. Y la sequía terminará en ti cuando seas una luz que en las tinieblas sí resplandezca. Primer punto. Debes conocer lo que crees. ¿Cómo conozco lo que creo? Bueno, teniendo un conocimiento, primero, un conocimiento personal de Jesucristo. Debo conocer a Jesucristo como mi Salvador. Si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, no que conozcas al Salvador del mundo, sino que lo conozcas como tu Salvador personal. Que hayas hecho de Jesús tu Salvador personal. Si no lo conoces, hoy vas a tener la oportunidad de conocerlo y empezar por ese primer punto. Conocer a Jesucristo como tu Salvador. Tener un conocimiento amplio de sus enseñanzas a través de la lectura. Listar las principales doctrinas bíblicas y dominarlas. Cuando hables de la encarnación de Jesús, saber de lo que estás hablando. Cuando hables de la Trinidad, saber de lo que estás hablando. Cuando hables de la justificación por fe, cuando hables de la resurrección, cuando hables del cielo, cuando hables del infierno, cuando hables de las principales doctrinas básicas de la Biblia, que puedas explicarlas. Eso es lo que crees. Profundizar en la Biblia, discipulándote. Solamente quiero decirte, no seas egoísta. El mundo necesita que tú estés preparado. Discipúlate.
Aprende a usar la Biblia. Aprende a acercar los principios a aquellos que lo necesitan. No seas de los que observan al mundo hundirse y tú verlo desde lejos. Número 2, estimular el fervor en tu espíritu. La Biblia nos hablaba, estudiamos la semana pasada, de un hombre llamado Apolos. 6 características increíbles: varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, es de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente y con denuedo y con vehemencia compartía la verdad. Estimula el fervor de espíritu. ¿Cómo estimulo? Testificando. Habla de Jesús. Comparte de tu Salvador con otras personas. Comparte tu testimonio. Siéntate con alguien, inclusive con los creyentes, y le puedo practicar mi testimonio contigo. Bueno, igual nunca lo he escuchado. Me encanta. Compártelo. Y lo compartes. Nunca le digas no a Dios. Recuerdo cuando entendí este principio. Me fui al extremo. Tengo que reconocerlo. Estaba en el tráfico, en el tranque, estacionado básicamente, me bajaba del carro, cogía folleto, le daba a la persona de adelante, le daba a la persona de atrás y me volvía a meter en el carro. La gente se quedaba así como, ¿qué está pasando? Yo decía, Dios, lo único que sé es que yo no voy a decirte que no. Hablaba en el tráfico, hablaba uno a uno, hablaba uno a N, en entidades públicas, me levantaba en grupo, en sala de espera, a donde fuera. Luego Dios me fue enseñando dónde estaba mi llamado. Pero yo no quería decirle que no. Y eso, por supuesto, estimuló el fervor en mi espíritu, hizo verdadera mi relación con Cristo. Digo, si estamos hablando que existe un infierno, ¿cómo vamos a vivir de manera normal? Si estamos hablando que el Titanic se hunde hoy a medianoche, ¿cómo voy a estar tirado yo en la piscina bronceándome con mis audífonos del Titanic? ¿Qué estarías haciendo si supieras que estás en ese último día de ese barco? Estarías no haciendo otra cosa, sino planeando la estrategia de rescate. Número 3, vive limpio. Vive limpio. Aunque vivir limpio implique perder relaciones. Aunque pierdas amigos. Vive limpio. El mismo Elías decía, solo yo he quedado. Uno contra el mundo. Dice la Biblia en Mateo también que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si se ha enfriado tu amor por el mundo, si se ha enfriado tu amor por las almas, es porque estás siendo contagiado de la maldad del mundo. Eso es lo que hace la maldad del mundo. Cuando le abres la puerta, se enfría el amor. No participes de las tinieblas. Efesios 5, en el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya en otro tiempo anduviste en tinieblas, en oscuridad y en mentira. Ahora debes andar como hijos de luz. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Identifícate como un digno embajador de Cristo. Porta tu Biblia, lleva tus folletos. Cuida tu boca, cuida tus actitudes. Que el mundo pueda ver que eres un embajador. Compórtate como un embajador del cielo. Habla como un embajador del cielo. Cuida los detalles más mínimos de tu vocabulario. Hay algunas cosas que quizá no son inmorales, no son malas palabras, pero son mundanas. ¿Cuál es el punto de ir atrás? No, miércoles, no, chamo, no, es que, no. ¿Para qué quiero hablar como el mundo? Ve adelante. Vive como un ciudadano del cielo. Limpia todos los detalles de tu vida. Cuida tus actitudes, cuida donde pones los ojos, cuida lo que escuchas, cuida lo que hablas. Cuida cómo vistes inclusive. Cuida tu trato. Cuida tu amabilidad. Que cuando entres haya un buenos días, que cuando te despidas haya un hasta luego. Que haya cordialidad. Que el mundo vea que eres una persona rara. Cuida tu puntualidad. Cuida la limpieza de tu carro si tienes carro.
Y si no tienes, cuida tus zapatos que siempre estén limpios. Que se sepa que eres distinto y que sigues a Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No puedes seguir a Cristo y andar en tinieblas. Por el amor de Dios. No caigas en la trampa de que tu amor se enfríe. Salte del closet, en otras palabras. Salte del closet donde se esconden los cristianos y revélate al mundo como un hijo de Dios, levantando la frente. Que no te dé vergüenza ser puro, ser limpio. Cada mañana deja salir libre a Jesús. Si recuerdas aquella escena cuando el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. Y dice la Biblia que Pilato quería dejar ir libre a Jesús porque sabía que era inocente. Y se le ocurrió una brillante idea. Todos los años en esa época soltaban a uno y puso a Jesús contra lo más opuesto que encontró, un asesino inmoral llamado Barrabás, que estaba en la cárcel. Y dijo, listo, esta es mi ruta de escape para que ellos mismos decidan dejar libre al que yo quiero dejar libre. Puso a Jesús, puso a Barrabás, ¿a quién quieres que deje libre? Y todos dijeron a Barrabás. Y Pilato se quedó impresionado de que ellos escogieran el mal. Todas las mañanas cuando salgas de casa, ¿a quién vas a dejar salir de tu casa? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Vas a dejar a Jesús guardado? Porque no conviene. Estoy con mis amigos. Aquí nos reímos de todo, Guille. Y Pablo dijo a los judíos como judíos, a los griegos como griegos. Yo me amoldo a quien estoy. No confundas mimetizarte con el objetivo de sacar provecho al querer ganar para Cristo a todos los hombres. ¿A quién vas a dejar en casa? ¿A Jesús o a Barrabás? Y número 4, predica y enseña la Biblia. Y no voy a decir que esto aplica solo para los hombres y solamente para los que quieren predicar. No, la comisión es para todos. Ahora que vayan a haber maestros que enseñen a la iglesia, eso sí es para algunos. Pero la comisión de ir por el mundo predicando el evangelio caruso fue dejada a todos. Ora por discípulos a los que les puedas enseñar. Pareciera una redundancia, pero lamentablemente no lo es. No todos los discípulos están dispuestos a que les enseñen. Prepara predicaciones sobre lo que te impacta. Exponte, pon tu vida y di, heme aquí, envíame a mí, Dios. No envíes a Donaldo, no envíes, si los quieres enviar, perfecto, pero cuenta conmigo. Yo quiero ser el primero en tu lista, Dios. Evita llenarte de palabras infladas, de humana sabiduría, tratando de convencer a la gente con lo bonito que es, con lo que le falta de recibir. Habla la Biblia, usa la Biblia. Dice la Biblia, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Esa luz es la que está en ti. No la escondas. Esto avivará el fuego que hay en ti. Del mundo no recibirás nada. Ahí no hay nada. El fruto de vivir firme en tus convicciones siempre vendrá. A la larga, vendrá. Independientemente del fruto externo, el más maravilloso fruto ocurrirá en lo interno, cuando tu corazón explote y no te quepa en el pecho por ser usado por Dios. Es cierto que una vida en las convicciones correctas atraviesa épocas de tremenda soledad. Pero la verdad también actúa como un imán que atraerá a aquellos que también lleguen a amar la verdad. Y pronto te verás rodeado de hermanos también profundos que también aman la palabra de Dios y que también tienen amor por Cristo. A pesar de las épocas de soledad. Al contrario, la vida que es vivida para agradar al mundo
solamente producirá un fruto del mismo género. Vidas sin pasión, indiferentes, creyentes mundanos que no prosperan, pecado a flor de piel. La luz que en las tinieblas no resplandece es la luz que Cristo puso en ti y que has apagado por tu amor al mundo. Volvemos a la sequía. En el Medio Oriente la sequía no era la misma sequía de nuestras regiones, no era apaga el aire acondicionado a partir de las 3 de la tarde. No era hay razonamiento de agua, no pueden lavar carros ni perros. La sequía significaba muerte lenta para la población entera. Y después de más de 1200 días sin una gota de agua en el Medio Oriente, los campos agrícolas y los ganaderos estaban completamente muertos. Y ojo, era la única fuente de sustento. Era una población que no vivía de los servicios ni de las exportaciones e importaciones, como ahora. La hambruna era total. La muerte era algo masivo. La desesperación era total. Si recuerdan aquel pasaje donde Elías llega precisamente a la casa de esta viuda de Sarepta y ella estaba preparando su último bocadillo, que era una torta cocida al fuego de harina con aceite nada más, para comerla ella y su hijo. ¿Y qué? Y dejarse morir. Básicamente ya echarnos a la muerte. Es lo último, nuestro último aliento. Así estaba la región entera. Y el Dios falso no respondía. Sin embargo, por la boca de Dios vino la lluvia. Dice 1 de Reyes 18:41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. En medio de la sequía, Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Cómo me postro yo en tierra con el rostro entre las rodillas? La única forma es haciéndome un puñito en el piso. Esa era la posición de este hombre que era un heraldo de Israel. Un puñito en el piso, humillado delante de Dios. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. De los momentos más maravillosos de mi vida también fue en el Monte Carmelo, cuando yo estaba delante del Valle de Armagedón. Si lo ubican, es el valle donde se dará la última de las batallas del Apocalipsis. Estaba observando el Valle de Israel, el Valle de Armagedón, desde el Monte Carmelo, y recuerdo esta escena, que Elías le dice a su siervo que vaya a ver al mar. Inmediatamente volteo, me voy al otro extremo del mirador y se ve el mar Mediterráneo completo. Y en mi corazón una sensación de que la palabra de Dios es verdad. No sé qué amo más, si que la palabra de Dios o el hecho de que sea verdad la palabra de Dios. Poder confirmarla. Imaginarme a este hombre hecho un puñito diciéndole a su siervo, vaya, fíjese al mar. Y su criado dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Mientras tanto, Elías, tirado en el piso, oraba. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Corra que te mojas. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. La sequía terminó. Así la sequía del mundo termina contigo, estando de rodillas. Siendo un valiente, aunque te quedes solo. Hablando verdad, aunque no la escuchen. Pero postrado de rodillas, orando por sus almas.
para que Dios traiga la lluvia. Cuando de rodillas empieces a traer la lluvia sobre quienes amas, ahí terminará la sequía. Hoy puede ser tú quien está en sequía. Hoy puede ser tu alma la que ya no ve verde. Hoy ya no hay agua dentro tuyo. Hay vacío, hay odio, hay rencor, hay amargura. La sequía solamente se extiende dentro de ti. La sequía más mortal puede ser la que estés viviendo en este momento, la que ocurre en el corazón donde no está Cristo. El pecado ha secado tu vida por dentro. Me dirás, eso es mentira. Bueno, yo quisiera que tú convenzas a tu almohada de si esto es mentira. Aquella almohada que te ve desvelado por las noches. Ahí donde tus pensamientos se ahogan entre las lágrimas porque solamente hay vacío. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Venid, dice Jesús, ven a mi salvación, ven al agua que solamente yo te puedo proveer. No seas terco. ¿Cómo te han pagado tus dioses? ¿Cómo te han pagado tus ídolos de hoy en día? Bien claros tienes que no ha llovido. La sequía terminó. Jesús dice, venid a la salvación que es gratuita. En Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero. Es gratis el fin de tu sequía. Venid y comprad sin precio vino y leche. Disfruta esta nueva vida que solo yo te puedo dar. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid, venid a las aguas. Tu alma está en sequía. Venid, solamente yo puedo traer salvación, dice Jesús. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Lo que tienes que hacer es volverte. Tú no traerás el agua que hidratará tu alma, solamente vuélvete. No seas terco. Vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será en amplio en perdonar. Y termina el pasaje diciendo, como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y lo que quiero es traer vida a tu alma. Venid, y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Quieres que termine la sequía de tu alma? ¿Quieres que acabe a partir de este momento y empieces un tiempo? Como decía el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Jehová tiempos de refrigerio. ¿Quieres que empiece el tiempo de refrigerio en tu alma? Acepta a Cristo como tu Salvador. Yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo, a que la repitas desde el fondo de tu corazón. Y no seas de aquellos que perece esperando a que un Dios que no existe haga algo por él.
y te acerques a Jesús, el único que puede traer paz a tu alma. Ora conmigo si quieres recibirle. Señor, hoy he entendido que mi alma está en sequía. Y quiero rogarte que a partir de este momento tú des la orden de que esto acabe. Que de tu boca salgan esos tiempos de refrigerio que necesito, que he vivido a causa de que no estás al control de mi vida. He pecado. Tu palabra dice que soy un pecador. Y si muero, mi conciencia dice que estaré eternamente separado de ti. Y hoy te quiero pedir perdón por mis pecados y rogarte que entres y que traigas estas aguas que saltan para vida eterna, que me llenes de tus nutrientes, que me hagas una nueva creación, que perdones todos mis pecados y que mi vida sea una fuente de vida. A partir de este momento, te abro mi corazón para que tú entres a habitar en él para siempre. Y te ruego además que me uses para que yo también pueda ser un heraldo, un pregonero, un mensajero y predicador de tu palabra por donde vaya. En el nombre de Jesús. Amén.